Bienvenido a este tutorial de Notion. Enfócate 5 minutos conmigo y aprenderás todo lo que necesitas saber para iniciarte en Notion. Esta suele ser la primera pantalla. Digo suele ser porque las actualizaciones de Notion provocan que a veces haya cambios en el inicio, algunos apartados o algunos contenidos mínimos, ¿no? Pero bueno, en esta pantalla nos deja muy claro a ver si queremos seguir con estas plantillas que tenemos aquí, que son plantillas de ejemplo, o queremos borrar las plantillas. Yo os sugiero que borréis las plantillas para empezar desde cero y luego siempre podemos recurrir a esta zona que vemos aquí de plantillas para ir a buscarlas y además tenemos un catálogo mucho más extenso. Borrando plantillas. Nos queda todo menos primeros pasos, que pone aquí un ejemplo. Vamos a crear una página nueva. Esta página la vamos a borrar y así veréis cómo se borran las páginas. Aquí crearemos una página nueva. Esta página y la dejamos así por ahora. Vamos a primeros pasos y ves la página se ha borrado. ¿Qué significa? Que si no ponéis título enseguida la página se elimina. Está muy bien para no tener acumulación de páginas sin título, sin título, sin título, sin título. Ya me entendéis. Le damos aquí, crear una nueva página. Primera página. Intro. Vamos a ir a primeros pasos, que es la página que creó él. Le damos aquí, eliminar. Pulsamos estos tres botones, que son más opciones. Damos aquí y le damos a eliminar. Perfecto. Quiero explicaros rápidamente cómo trabaja Notion con las páginas. Esto es una breve explicación de cómo funcionan las páginas en Notion. Es importante saber cómo funciona la jerarquía principal de páginas en Notion porque vamos a trabajar continuamente sobre este sistema. Primero, las páginas en Notion funcionan como en un sistema operativo donde tiene carpetas y archivos. Esto vendrían a ser carpetas más páginas, o lo que podríamos incluso cambiar, carpetas más archivos, donde tendríamos ese control en un sistema operativo donde tendríamos carpetas y archivos. Nosotros aquí en Notion prescindimos de las carpetas, ¿de acuerdo? El tema carpetas, ¿vale? No existe como tal y nos quedamos con el sistema archivos. Archivos que Notion lo convierte a esa palabra que le llama páginas. ¿De acuerdo? Realmente tenemos una página que implementa todo este sistema en solo una página, que nos sirve para organizarnos. Dentro de la página tenemos la posibilidad de escribir, insertar texto, insertar imágenes, copiar texto, copiar contenido de internet, insertar archivos, insertar vídeos, insertar prácticamente cualquier tipo de contenido que vamos a ir viendo. Y esto todo en una sola página. Vamos a poder hacer muchas cosas. Una jerarquía que podría ser esta sería la de crear una sola página donde tenemos subpáginas que podemos distribuir para tener mejor organizado todo nuestro sistema. Esto viene a ser una organización de carpetas pero sin carpetas. Recordad que aquí no tenemos carpetas. Podemos tener subpáginas, que estas subpáginas también tienen contenido. Aquí podemos ver un ejemplo, que sería una empresa que quiere tener 3 subpáginas y en cada página quiere tener o tratar un tema diferente. Aquí trataríamos contabilidad, recursos humanos y dirección. Lo mismo nos encontramos con este ejemplo. Un sistema de estudios donde teníamos 3 subpáginas, apuntes, contactos, por ejemplo, entre amigos y notas de clase. Y claro que sí que puedes trabajar una sola página para tratar un tema entero. No es necesario que crees subpáginas y tú luego enfocas tu mejor sistema para que a ti te ayude. Pensad que esto funciona para que a ti te ayude. Si no te ayuda, pues no funciona. Cualquier sistema, si a ti no te ayuda, no funciona. Volvemos a nuestro Notion. Vamos a ver esta página, qué posibilidades tiene. Como veis, si pasamos el ratón por aquí encima, tenemos una cierta cantidad de opciones. Aquí abajo también.
Pero bueno, nosotros ahora nos vamos a centrar en lo más básico, como venimos haciendo hasta ahora, que lo más básico eran las páginas y lo siguiente más básico es cómo se construyen las páginas. Las páginas se construyen por bloques. Cada elemento que nosotros insertemos en una página, por ejemplo, si yo escribo un hola, esto es un bloque. Si escribo otro elemento, como puede ser Notion, es otro bloque. Los bloques, como veis, aquí salen, cuando paso yo con el ratón por el bloque, aparecen unos iconos a la izquierda, y para saber si tenemos un bloque o tenemos dos, simplemente hay que mirar este icono que hay como de 6 puntos, y esto nos indica que esta parte de aquí es un bloque. ¿De acuerdo? Aquí nos podemos nosotros, ¿ves? Aquí, ¿no? Y aquí tenemos otro botón que ahora iremos viendo, pero sobre todo el botón de los bloques. Nosotros podemos utilizar este icono, ves que nos sale la mano, y este icono nos servirá para mover este bloque debajo del otro bloque. Para saber cuándo soltar, nosotros tenemos que seguir un poco el indicador de esta línea azul. Cuando la línea azul se posiciona en el lugar donde nosotros queremos soltar el hola, en este caso, soltamos. Así conseguimos mover los bloques. Los bloques son cualquier elemento. Nosotros podemos, por ejemplo, aquí tenemos un espacio. Este espacio también es un bloque. Yo puedo mover este espacio aquí y se crea es decir, cualquier elemento es cualquier elemento que nosotros escribamos aquí. Por ejemplo, si utilizamos, por ejemplo, risa, nos encontraríamos un emoticono como este, pues este emoticono es un bloque. Entonces podemos utilizar y mover este emoticono. Estamos trabajando con un sistema en Notion que se llama Markdown, que más adelante, si queréis, puedo hablar de él. Y este sistema podemos utilizar los emoticonos, o podemos sacar los emoticonos cuando ponemos 2 puntos, por ejemplo, ¿vale? Fuerza. Y podemos utilizar estos emoticonos simplemente pulsando esto. También podéis hacerlo escribiendo. Como veis aquí. Y utilizar este sistema de escritura. Muy sencillo, muy cómodo, pero aquí estamos hablando, ¿ves?, de los bloques. Puedo mover esto aquí, puedo mover esto aquí, ¿vale? Simplemente con el ratón. No hay que utilizar los que venimos o hemos utilizado alguna vez muchos otros sistemas, como el famoso Word. Pues aquí nos encontramos que Word tendríamos que coger esto, lo tendríamos que copiar, pegar, desplazar, muchas más historias que no simplemente utilizando los bloques. Los bloques en estos momentos son infinitos. Podéis poner la cantidad de bloques que queráis dentro de una página. No hay un límite definido. Otro tema que confunde de los bloques es cómo seleccionarlos. ¿Vale? Un bloque, si nosotros hacemos un clic, ¿vale?, este bloque se selecciona y nos salen opciones. No es lo mismo que clicar y arrastrar. Es hacer un clic, salen opciones. Pero aparte de esto, si yo quiero seleccionar este bloque, le puedo dar doble clic con el botón izquierdo y se queda seleccionado y me aparecen más opciones aquí arriba. Como veis, tenemos muchas opciones simplemente con un doble clic, ¿vale? O un clic en ciertas partes. Por eso, una opción es mover los bloques cogiendo este icono y arrastrando, y este mismo icono nos va a generar más opciones si no clicamos y arrastramos. Es decir, cuidado si hacéis un clic, os salen opciones y no habéis conseguido mover el bloque. Ahora lo que nosotros queremos es simplemente saber cómo se mueven los bloques y cómo ajustar los emoticonos, por ejemplo, en la parte de abajo, y todo esto en la parte de arriba, y lo tenemos. ¿Podemos utilizar bloques de imagen? Sí. Anteriormente he ido a la explicación que os tenía de las páginas, he copiado, ¿vale?, una imagen, y ahora si yo creo aquí, le doy botón derecho, pegar, ¿veis cómo la imagen viene aquí? Se carga, porque esto es un sistema en la nube, se carga y ya tendríamos este bloque, que es un bloque de imagen.
¿De acuerdo? Este bloque de imagen lo puedo mover igualmente. Sí, claro que sí. Podemos coger el bloque y moverlo. Esto nos crea una facilidad bastante interesante. Aquí podemos mover los bloques otra vez. Podemos clicar y darle al botón de borrar y borramos un bloque. Clicamos y borrar. Podemos también clicar y darle aquí a eliminar. Pero como ves es bastante sencillo. Aquí tenéis la opción de borrar y darle al botón de borrado que tenemos en el teclado. Y nosotros tenemos estas opciones de aquí. Pero quedaros con la idea de los bloques. Ahora, sabiendo que todo lo que hay dentro de una página son bloques, vamos a examinar un momento cuántos tipos de bloques existen en Notion. Cuando le damos al símbolo más que tenemos aquí, nos sale una lista. Todas las opciones, como veis, hay bastantes. Vamos a repasarlas un poco. Pero quiero que veáis también el sistema rápido de cómo invocar a los posibles bloques. Tenemos esta opción, pero también tenemos la opción de escribir un slash, como veis aquí, esta barra inclinada. ¿Ves? Cuando le damos a esta barra podemos elegir lo mismo, podemos ayudarnos con la misma ventana que si nosotros le damos al más, a este signo positivo. Le damos aquí, sale esta ventana de bloques básicos y demás. Y si le damos, simplemente escribimos. Imaginaos que estamos escribiendo algo y le damos a slash. Nos sale esta ventana para ayudarnos a insertar algún elemento. Como ves, aquí hay unos bloques básicos que incluyen texto, páginas, como os he dicho. Estos serían las subpáginas que estamos hablando. Y existen muchas cosas, ¿vale? Las iremos viendo, no os preocupéis. Aquí tenemos contenido multimedia, donde podemos insertar imágenes, vídeo, audio, código, archivos directamente. Tenemos las bases de datos, que son muy importantes en Notion. Y tenemos bloques incluso de inteligencia artificial. Tenemos bloques más avanzados. Tenemos esta posibilidad de hacer columnas, elementos integrados, muchísimas cosas. Incluso hay una zona muy importante de integración. Iremos paso a paso viendo bloques básicos, como por ejemplo, clicamos aquí y ves, aquí nos sacaría, ¿quieres un bloque de texto? ¿Qué es un bloque de texto? Lo que estamos haciendo habitualmente, no hay mucho misterio. Aquí, ¿quieres vamos a hacer un encabezado grande? Encabezados cada vez. El 1 es más grande que el 2 es más grande del 3, el 3 sería el encabezado más pequeño a nivel tamaño. El encabezado 1, ¿lo veis? Aquí vamos a poner nuestro título de algo, título de la página. Como veis, si nosotros creamos ahora otro encabezado de nivel 2, el encabezado de nivel 2 tendrá por ejemplo, subtítulo. Como veis es más pequeño. Y si nosotros creamos el encabezado de nivel 3, es todavía más pequeño. ¿De acuerdo? Tenemos estos tres encabezados. Para los que sepáis un poco de código, esto es H1, H2 y H3, básicamente. Y aquí nos encontramos que aparte de estos encabezados, tenemos el texto, encabezados. Tenemos la opción de crear una lista con viñetas. Esto sonará mucho de los editores de texto como Word y otros, ¿vale? Tenemos incluso para una cita de algún elemento que nos interesa destacar. Todo esto serían los básicos que conocemos, pero Notion tiene muchas más cosas que ofrecer, pero para que nos demos cuenta que si ahora seleccionamos todo lo que hay aquí, la selección puede ser, ¿ves? Con el ratón por esta zona. Clicamos, arrastramos, como veis, y estamos seleccionando todos los bloques. Y cuando los bloques se ponen en selección, en azul, le damos a suprimir y estaríamos trabajando con la página otra vez en blanco, fácil. Y aquí nos encontramos con eligiendo un título de la gama de títulos que tenemos aquí, por ejemplo, encabezado 1. Bueno, encabezado 1. Vamos a poner contenido. Intro, y aquí podríamos estar escribiendo ese contenido. Además, el contenido lo podemos escribir, como ya sabemos,
con todos los datos que necesitemos aportar, pero también, como vemos, podemos utilizar la escritura normalmente con el teclado, pero también podemos utilizar el sistema de escritura que nos proporciona nuestro ordenador a través de su micrófono para adelantar, si nos viene bien, a voz. Punto. Y nosotros seguir dictando a Notion para que Notion simplemente escriba y nos deje todo el contenido escrito. Es decir, que esto puede ser muy cómodo en muchos casos. Punto. Como ves, aquí estaríamos realizando este contenido. Podemos insertar, como os dije, con slash y utilizar, por ejemplo, ahora otro sistema de los típicos que hay en los editores, como lista de viñetas, manzanas, peras, plátanos, otros. Así de simple para que podamos trabajar con Notion. Como veis, estos elementos que estamos utilizando en esta página son fácilmente reconocibles. Un título, un párrafo, una lista. Lo hemos utilizado normalmente en editores de texto. Es decir, podemos reproducir lo que estamos haciendo en un editor de texto, que nos viene bien ahora que estáis iniciándoos en el tema de Notion. Pero si alguien se pregunta, bien, esto está muy bien, pero si yo lo quiero utilizar para guardar, imprimir, para enviar, ¿qué hago con todo esto? Pues muy bien. Aquí, si os fijáis arriba a la derecha, tenéis unos 3 puntos y podemos utilizar esta página, la podemos exportar, como veis aquí, en PDF, en HTML, Markdown, CSV. Pero bueno, lo que vamos a exportar ahora mismo pues sería lo más fácil para mandar por email a alguien, etcétera. Le daremos aquí a exportar. Utilizaríamos el formato de exportación, por ejemplo, PDF, que es el más utilizado. Incluir lo que realmente estamos viendo, ¿vale? Y el contenido, pues nos interesaría todo, o esto ya depende de lo que queramos hacer, ¿vale? El escalado 100, estos son datos de este tipo, ¿vale? Y le daríamos aquí a exportar. Simplemente nos pedirá dónde queremos exportar, ¿vale? Y le damos, por ejemplo, exportar descargas. Aquí le ponemos un nombre. Primeros pasos. PDF. Guardar. Con el archivo guardado ya podríamos, ya sabéis, enviar este contenido a otra persona a través de mail, a través de cualquier sistema de mensajería que tengamos nosotros a mano. Y ya tendríamos este contenido simplemente accesible o para enviar a otras personas. Hablaremos de otros sistemas más adelante. Vamos a dejar el vídeo hasta aquí porque se está haciendo largo y yo quiero que practiquéis lo que hemos aprendido en este tutorial y en comentarios me dejéis si tenéis alguna duda, si queréis que explique algo concreto y si os ha gustado. Me despido, muchas gracias y a seguir aprendiendo.